de la psiquiatría es la antropología filosófica. Entendemos a día de hoy que la psiquiatría se basa en la biología, en la neurociencia, y eso es cierto, pero entre la neurociencia, entre el discurso neurobiológico y la subjetividad hay un elemento intermedio necesario que muchísimas veces nos olvidamos de él, que los residentes jóvenes muchas veces ni se plantean posiblemente, que es el nivel antropológico, el nivel de la subjetividad, lo que en términos de Ortega podemos decir el mundo de la vida, en términos clásicos normal, el Lebenswelt, el mundo de la vida. Esto tiene que ver con propuestas de un biólogo, de un filósofo de la biología, Eschwul, que tiene un nombre rarísimo, que empezó a hablar del mundo de la vida, de los animales, de tal manera que cada animal tiene un mundo que está hecho a imagen y semejanza de su vida. Es un mundo, voy a decir de momento, que representa su vida, luego ya veremos a ver los problemas que tiene este término de representación. Entonces, lo que quiero defender es que la ciencia básica de la psiquiatría es la antropología filosófica. Y no vale decir solo la antropología, entonces nos vamos a la antropología biológica, que es lo que estudiamos en la anatomía y en fisiología, o a la antropología lingüística, que estudian los lingüistas, o incluso a la antropología más de moda en el mundo anglosajón, que es la antropología social y cultural. Bien, eso son antropologías positivas, pero el hombre, el ser humano, cuando digo hombre, en filosofía, cuando decimos hombre, queremos decir humano. Y para referirnos a los varones, decimos varón o mujer. Y de hombre, para como humano. Entonces, el hombre no se constriñe, no se limita a lo meramente biológico ni a lo meramente cultural. Hay algo más en el hombre que desde el existencialismo, que decimos la existencia, el hombre es una realidad abierta a la posibilidad. En el fenómeno humano hay una tensión dialéctica, de tal manera que siempre estamos abiertos a algo. Eso caracteriza la vida humana, que ya desde este momento voy a empezar a llamar biografía, para diferenciar la vida animal de las plantas, incluso la vida de los monos y la vida de los humanos. A la vida de los humanos le llamamos biografía. Es una vida que se puede relatar en el lenguaje, es una vida que se puede escribir. En cierto modo, Aristóteles, Platón e incluso Hitler siguen vivos en los textos, en sus biografías. ¿Sabe que hay otro contexto importante? El concepto de textualidad, narración. Haré alusión al final de la exposición sobre todo a Paul Ricoeur. Paul Ricoeur es un filósofo que os recomiendo que os familiaricéis con él, porque habla de la narratividad. Tiene un modelo de subjetividad que se resume en la expresión sí mismo como otro, de tal manera que nos habla de nuestra subjetividad entendida como un texto narrado, como una biografía. Entonces, ¿quién es José Luis? Pues José Luis es el psiquiatra que estuvo en Medina del Campo y que ahora está aquí y que conozco desde hace tiempo y tal. Entonces, esa es mi identidad de José Luis. Doy cuenta de él a través de un relato. Cada uno de vosotros tendríais un relato distinto de José Luis, con muchos puntos. El concepto de iatrofilosofía. El término iatrofilosofía lo propuso Mario Bunge, un filósofo de la tradición analítica. En el mundo de la filosofía hay como tres grandes tradiciones. La tradición analítica, que es la filosofía anglosajona, que parte de Frege, Pablo Frege, un filósofo de la transición del siglo XIX al XX, que ha dado lugar a la lógica moderna. Hasta Frege, la lógica no cambió prácticamente nada desde Aristóteles y desde los estoicos. Y fue con Frege, un matemático que se metió a filósofo, igual que a Husserl, un matemático que se metió a filósofo, quienes han evolucionado la filosofía del siglo XX y desde entonces hasta acá. Bien, pues entonces decía, el concepto de iatrofilosofía está tomado de Mario Bunge, un filósofo que podemos enmarcar grosso modo en la filosofía analítica, y que daos cuenta que es un nombre que incluye dos términos, iatrofilosofía, medicina, filosofía. Entonces pretende ser una disciplina transaccional entre la filosofía y la medicina. Bunge le da una acepción estrecha como epistemología de la medicina. A mí me gustaría dar una acepción más amplia. Por supuesto que iatrofilosofía es filosofía de la medicina, pero también es filosofía utilizada con intención médica. Os puedo decir, en la unidad del dolor hacemos grupoterapia deliberativa.
Grupoterapia en la que utilizamos instrumentos de la reflexión filosófica, de la bioética narrativa, para construir sentido en torno a un fenómeno tan inefable como es el dolor. Las personas con dolor crónico tienen dificultades para poner palabras a lo que les pasa y sobre todo tienen una absoluta soledad, precisamente porque como ese dolor les cuesta mucho que acceda al lenguaje, se lo comen con patatas, si me permitís la expresión. Entonces, la psicoterapia de grupo es algo que tiene una grandísima potencia, es la que utilizamos aquí, pero con este toque de bioética, de empoderamiento frente a la enfermedad. Este es un elemento que en las nuevas formas de psicoterapia, una que ya voy a mencionar para que no se me olvide, desarrollada por Stangerini, un psicólogo de los más importantes en este momento, Giovanni Stangerini, habla de psicoterapia PHD, fenomenológico, hermenéutico, dinámico. Lo que voy a exponer a continuación espero que os sirva para entender un poquito mejor la psicoterapia de Stangerini si os interesa conocer. Bien, veis ahí 4 filósofos que serían como la referencia para lo que vamos a hablar. El primero, por supuesto, Kant. Toda la filosofía anterior pasa a través de Kant. A día de hoy no se puede hacer filosofía si no es a través de la ventana de Kant. Kant lo que vino a decir con la cuarta pregunta kantiana, como los trabajadores del instituto, Kant se planteó 3 preguntas en sus 3 críticas. La crítica de la razón pura: ¿qué puedo conocer con el mero uso de la razón? Porque Kant, a través de la filosofía de su momento, vino a decir que la metafísica estaba acabada, la metafísica de la escolástica, incluso de Aristóteles, estaba acabada. Y él se planteó: ¿qué puedo conocer con el mero uso de la razón? Esa es su primera pregunta: ¿qué puedo conocer? La segunda pregunta es: desde la razón, ¿cómo debo obrar? Es su segunda crítica, la crítica de la razón práctica, que se refiere a la ética, la base de las 2 patas de la ética actual, la otra es Aristóteles. Y la tercera pregunta de Kant es: ¿qué me es dado esperar? Y entonces ahí se habla de la apertura del ser humano a los valores, fundamentalmente a la ética y a la estética. Bien, y dice Kant, en su Antropología, que es una obra póstuma, dice: estas 3 preguntas se resumen en una. ¿Qué es el otro? Entonces, a partir de la cuarta pregunta kantiana, ¿qué es el otro?, la filosofía da un giro absoluto y empieza a plantearse esa pregunta. Os estoy hablando la crítica de la razón pura es en torno a 1784-86, sucesivas ediciones. Daos cuenta que la psiquiatría nace, la voz psiquiatría, Reil la propone en 1808. Reil estaba muy influido por Schelling, que a su vez era un filósofo influido por Kant. Estamos en ese marco de 30 años en el que se da el giro antropológico de la filosofía y justo en ese momento nace la psiquiatría. Frege ya lo he mencionado, Husserl lo veremos, son coetáneos, Frege y Husserl, y luego Lequet, que es un filósofo que quiero mencionar, que habla de la narratividad y que murió en 2005. Bueno, yo voy a hacer una pregunta, vosotros que sois de ciencias. ¿El Sol gira alrededor de la Tierra o la Tierra gira alrededor del Sol? Álvaro. Porque eso porque lo sabes. No me digas ahora que has estado en la Luna, tal, que no lo creo. La evidencia científica, ¿no?, de tantos siglos y lo que se ha ido transmitiendo también. No eres terraplanista ni nada así. A lo poco salí del otro bando. Vale. Bien, Álvaro piensa que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Esto qué es? ¿Vale? La puesta del sol. Una puesta de sol, hay quien dice que es un amanecer, que es más bien una puesta de sol. Es una puesta de sol. ¿Por qué traigo esta pequeña bobada? ¿No? Para empezar a introducirnos al concepto de epogeo. Esto es el mundo de la vida. Para los seres humanos, el sol gira alrededor de la Tierra. Eso es lo radicalmente significativo para nosotros. Cuando salimos al campo, no tenemos en nuestro significado aquello de que es la Tierra. Sabemos que los científicos dicen eso y sabemos que es así, pero en el mundo de la vida humana no nos interesa eso. Lo que nos interesa es que el Sol sale por esas montañas y se pone por aquellas otras.
Y si nos hemos perdido en el bosque, miramos a las estrellas y nos ponemos en el centro de la realidad. Entonces, el giro antropológico, precisamente, que empieza con Kant y que se da con más fuerza en la fenomenología trascendental, lo que pretende es recuperar ese significado de la realidad en el que el hombre vuelve a estar en el centro. Sabiendo todo lo que aportó la ciencia desde Galileo hasta la actualidad. Vamos a decir hasta la Primera Guerra Mundial, que entonces es cuando nos desengañamos de la ciencia, es cuando empezó la posmodernidad. Pero sabiendo, lo primero, no es incompatible con lo segundo. Y no solo eso, sino que lo que realmente nos importa es que el sol sale por levante y se pone por poniente para nuestra vida humana. En la clínica sabemos que la depresión tiene que ver con alteraciones en las aminas, sabemos que la esquizofrenia tiene que ver con la dopamina, con el campo, estudiamos e investigamos, pero eso al enfermo no le importa. Al enfermo lo que le importa es la realidad paralela en la que vive. Un enfermo esquizofrénico es un constructor de mundos posibles. Y un enfermo esquizofrénico está viviendo en otro mundo simultáneamente con el nuestro. Y esto no lo podemos olvidar si es que realmente queremos empatizar con el enfermo y si queremos hablar su mismo idioma. ¿Cómo hacer eso? Pues todos lo hacemos más o menos intuitivamente, con oficio, pero la fenomenología trascendental nos propone un método para hacerlo de manera rigurosa, Bueno, pues vamos allá con el método. Voy a dedicar prácticamente el resto de la charla a explicar una diapositiva. Esta diapositiva es muy corta. Esto es la mente. La mente realmente es transparente. Una mente sana, en actitud natural, es absolutamente transparente. Porque nosotros cuando vivimos no pensamos en nuestra mente. Pensamos en que tengo que ir a la compra, en que no se me olvide coger la leche, en que llego tarde, en que qué voy a comer hoy, pero para nada pensamos en la mente. Ese es el primer problema, porque en el momento que pretendemos investigar la mente, ya la estamos distorsionando. ¿Te das cuenta? Esto nos apunta, a alguno le sugiere, está en el horizonte, el principio de indeterminación de Hesse, que ha sido un giro fundamental para entender la física actual. Solo menciono aquí que la fenomenología trascendental y el cambio que hizo la física desde la física clásica newtoniana a la mecánica cuántica están estrechamente vinculados. Y hay muchos elementos teóricos independientes. Entonces, lo que os estoy proponiendo en esta charla es que seamos teóricos de la mente, que hemos dado, es como si fuéramos físicos, vamos a ser físicos de la mecánica cuántica y no físicos newtonianos. Entonces vamos a ser teóricos de la mente, incorporando, por lo menos teniendo en consideración este giro trascendental en el estudio de la subjetividad. Y entonces ya vamos a hablar de subjetividad cada vez más y no tanto de mente. Porque cuando decimos mente tenemos presente a Descartes, sin darnos cuenta. Antes de Descartes no se hablaba de mente como hablamos ahora, hablamos de espíritu, de alma, para mucho más orgulloso que Aristóteles, pero desde el inicio de la modernidad con Descartes caló en nuestra realidad trascendental. Voy a seguir usando el término para que vayáis cogiendo el significado del concepto trascendental, porque es fundamental. Ya os aviso que hay que diferenciar trascendental de trascendente. Luego veremos cómo. Pero claro, tenemos en mente las dos sustancias de Descartes, la res cogitans y la res extensa. La res extensa, que es la materia, y la res cogitans, que es la mente. La cosa que se expande en el espacio y aquella otra cosa que está en el interior de mi mente, de mi cabeza. Ya sabéis que Descartes pensaba que estaba en la glándula pineal y que tuvo que recurrir al artificio de pensar en un Dios infinitamente benévolo para poder poner en correspondencia esas dos sustancias. No tuvo más remedio que volver a recurrir a Dios para poner un poquito en orden las cosas. Pues cuando hablamos de mente estamos hablando de la res cogitans de Descartes. ¿Y cuántas veces en urgencias decimos, bueno, pero esto sí que es orgánico? A mí siempre, cuando tenía pelo, se me ponía de punta. Estas cosas. Estos, pues no sé, hazle un escáner y si tiene cerebro, pues eso no es orgánico.
Pero ¿cuántas veces tenemos estos argumentos? Ya, pero esto es del psiquiatra o del neurólogo. La neurociencia actual dice que esa pregunta es absolutamente absurda. No voy a entrar en la cuestión de diferenciar entre psicólogos clínicos y psiquiatras porque nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Pero esta diapositiva es muy importante porque es la mente en actitud natural, es decir, algo absolutamente transparente. Igual que el cuerpo sano es transparente. Cuando empezamos a tomar conciencia de nuestro cuerpo es que nos empezamos a dar cuenta de que tenemos huesos. Eso es en torno a los 35-40. ¿Okay? Y luego ya dudas que haya otra cosa más en el cuerpo que no sean los huesos y las articulaciones. Vale, pues entonces a finales del siglo XIX con Brentano se hace una indagación de la mente que ha dado en llamarse el psicologismo. Es una aproximación ingenua o naif al estudio de la mente, utilizando una reflexión pero sin método, pero que dio algunos frutos, entre ellos el concepto de intencionalidad, Brentano, que fue el primer maestro de Husserl. ¿Qué es esto de la intencionalidad? Bueno, pues se dio cuenta Brentano de que cuando hablamos de las cuestiones mentales, si yo digo recuerdo, no puedo decir a palo seco recuerdo. Puedo decir recuerdo la última merienda que tuve con los amigos. Si yo digo elefante, no puedo decir elefante solo. Digo, pues aquello es un elefante, si viene un elefante, o eso es un proyector. Es decir, los objetos mentales, las cosas que hay dentro de la mente, en ese espacio virtual que es la mente, hay una cosa y hay una intención de esa cosa. Hay un aspecto de funcionamiento, digamos, y algo a lo que se refiere. Eso es la intencionalidad. Y eso dio pie a estudios en psicología, lo que yo llamo el psicologismo, y que luego la psicología, el conductismo, pues eso un poco empezó a cuestionar. En ese marco, Husserl, en la transición del siglo XIX al XX, hace en las investigaciones lógicas una aportación fundamental, que es el concepto de epogeo. A veces se escribe así, otras veces con H, ya sabéis que la H es MG. Epogeo. Epogeo quiere decir ascensión. Otras veces se dice poner entre paréntesis. Pararse. Epogeo es cuando vamos hablando y vamos andando y nos paramos para reflexionar en algo. Es decir, interrumpir esa intencionalidad, poner algo entre paréntesis. Husserl, para el estudio riguroso de la subjetividad, de la mente, entonces todavía hablaba de mente, para el estudio riguroso de la mente propone una primera estrategia que es hacer epogeo. ¿Hacer epogeo de qué? Del mundo. Hacer epogeo de la realidad y quedarme exclusivamente con los objetos mentales. Esto es una botella en la actitud natural, pero si yo a los píos la oculto, en vuestra mente sigue la botella, de alguna manera, en forma de recuerdo, o la palabra botella. Entonces, esa botella que sigue en vuestra mente es una botella que está exclusivamente del terreno de la subjetividad y hemos hecho epogeo de la realidad. Yo creo que esto se pilla, ¿verdad? Hemos puesto entre paréntesis la realidad y nos hemos quedado con el objeto mental en su modo de relación, en este caso de recuerdo. Así es el modo de relación de la percepción. Una vez que se hace epogeo, el resultado de esa epogeo, de esa puesta entre paréntesis, es la reducción. Lo he dicho de otra manera, el reducto. Lo he dicho de otra manera, lo que queda. O si queréis, el resultado de esa epogeo es lo que queda. Como si yo destilo algo, lo que ha quedado destilado. Entonces, mediante la epogeo, queda destilada la vida mental de la persona. Y es muy interesante porque los objetos mentales son exactamente iguales. Los objetos que llamamos reales, si yo ahora os digo, pensemos en Papá Noel, pues bien, el recuerdo de la botella y vuestra imagen mental de Papá Noel tienen exactamente la misma categoría. Este es un primer paso interesante para que nos demos cuenta de que en la subjetividad, en la actitud fenomenológica, tienen el mismo valor las cosas que decimos del mundo real y las cosas que decimos de la imaginación. Para un enfermo esquizofrénico tiene absolutamente el mismo valor lo que ve igual que nosotros y lo que alucina. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta si queremos interactuar de manera empática con ese paciente. Si hacemos epogeo de lo externo y nos centramos en lo que está diciendo el paciente.
A mí me gusta ver a los pacientes y leer la historia. Vienen con informe, tengo algunos informes, déjelo, cuénteme usted. Primero que cuente, hago ecogeo, intento hacerla de todo lo demás e intento meterme en su cabeza. Compartir su subjetividad. Y una vez que el fenomenólogo se hace idea de la subjetividad de esa persona, abandona la actitud fenomenológica, sale de la ecogeo y lee los informes y ve y ya cuadra. Pero el diagnóstico psicopatológico se hace en la actitud fenomenológica. Otro concepto, noesis noema. Husserl era un obsesivo de tomo y lomo. Vamos, yo creo que si a día de hoy le pillamos, no hay ni fenomenología ni nada, lo habíamos resuelto con un poquito de sertralina. Pero como en aquella larga sertralina estuvo todo el día rumiando, publicó muy poquito en vida y dejó un legado de 70.000 folios, que luego se ha transcrito y constituye Husserliana, que es la obra de Husserl de 70 y pico volúmenes. Escribió en vida pues 3 o 4 libros. El concepto de noesis y noema. Esto se entiende bien. Noesis es la función, el modo de dación, por ejemplo, el recordar, el percibir, el evocar, y noema es lo que evoco, lo que percibo. Por ejemplo, la bondad. La bondad es un noema, es un concepto. Elefante es un noema, el concepto elefante. Árbol, dice Husserl, el árbol real arde, pero el noema árbol no arde. Es el concepto. Bien, entonces esta diferenciación noesis, noema es importante, y es un paso interesante para luego ir a la fenomenología trascendental, que es la que nos interesa. Esto os lo menciono para que sepáis que cuando leáis un texto, que ahora cada vez hay más en relación con fenomenología, vais a ver estos términos. Entonces os recomiendo, este término me suena, vais a un diccionario de fenomenología y intentáis recordar el significado. La reducción aidética. Si yo os digo, pensad en una mesa, pues cada uno pensará en una mesa, la mesa de vuestro escritorio, la mesa que vemos aquí y tal. Pero alguno a lo mejor piensa en un tronco. Ya, yo estoy midiendo ahí. Ya, pero un tronco no es exactamente una mesa. Ya, pero si es un tronco y le ponemos patas de tronco, entonces ya sí, es una mesa de campo. Pero solo un tronco no es una mesa. Entonces, con la libre variación imaginativa, Husserl empieza a rumiar, a dar vueltas a los noemas hasta llegar a la esencia de los noemas. Esto es lo que se llama reducción eidética. Pero daos cuenta que se puede llegar a... Claro, es menos interesante hacer fenomenología de los objetos de la realidad. O sea, hacer fenomenología del concepto botella tiene su interés y se puede hacer, pero claro, hacer fenomenología del concepto bondad, del concepto cuidado, del concepto enajenación, del concepto locura, del concepto melancolía, eso es mucho más interesante. Cuando intentamos explicar al residente qué es una alucinación, se lo intentamos explicar haciendo libre variación imaginativa para que lo pille, para que sea capaz de hacer una reducción eidética y pillar el significado. La reducción eidética, si ponemos en asociación el concepto de reducción eidética y el concepto de noema, podemos dar un salto a la filosofía analítica del lenguaje y decir que el significado de las cosas se compone del sentido y de la referencia. Si yo digo, pues el jefe de servicio de psiquiatría del clínico, sabemos de quién estamos hablando. Y lo digo en un sentido, me refiero a este señor que me mira amenazando. Y si digo Fernando, pues la mayoría, pues bueno, pero si no te más Fernando, ¿a qué Fernando te referías? Sentido y referencia. Bien, pues el noema tiene que ver con el sentido de las cosas. Si yo digo elefante, es el noema elefante, pero a lo mejor puede ser la referencia, la figurita de un elefante que hay encima de la mesa, o el elefante que tenéis en vuestro mundo. Estos son conceptos. Otros conceptos fenomenológicos importantes. El de implicación. El campo de la subjetividad, el campo de la consciencia. A partir de ahora voy a hablar ya de subjetividad, porque nos vamos adentrando en la fenomenología trascendental. Termino en 5 minutos.
el campo de la subjetividad es un campo en el que el sentido está cerrado. Hay una conformación gestáltica que cierra el sentido, de tal manera que cada elemento del campo de la subjetividad implica otras cosas, está abierto a otras cosas. De tal manera que cada noema nos abre un horizonte de posibilidad. Algo interesante, cuando hablamos en la terapia de grupo, esto sale con mucha frecuencia, cuando hablamos, por ejemplo, del noema divorcio, y se pone en diálogo lo que entiende un miembro del grupo con otro del noema divorcio, al paciente que está en un conflicto por un divorcio se le abren horizontes de posibilidad. El sentido de la palabra divorcio para él se enriquece. ¿Se das cuenta? Pues esto es interesante en la psicología fenomenológica. Y hay que diferenciar la implicación. El mundo de la subjetividad se mueve con implicaciones. El concepto de causalidad no existe en el mundo de la subjetividad. El concepto de causalidad es propio del mundo real, del mundo de la física newtoniana, vamos a decir. La causalidad es la transmisión de energía de una cosa a otra. Eso es la causa. Segundo, la causalidad. En el mundo de la subjetividad no hay causalidad, sino que hay implicaciones. Bien. Esto es la psicología fenomenológica, que es con la que estamos más familiarizados en la exploración psicopatológica, siguiendo a los clásicos de la fenomenología. Pero tiene una aporía, tiene un callejón sin salida. Lo menciono solamente porque no me da tiempo para desarrollarlo. Si yo digo que para conocer la subjetividad tengo que hacer epogé del mundo real, eso me puede llevar al solipsismo, a pensar que estoy solo del mundo y que todo es una mera construcción de mi mente. Por otro lado, bien, si yo digo que el mundo real lo conozco gracias a una función cognitiva que está en mi cerebro, los griegos pensaban que estaba en el corazón, ahora nos ha dado por pensar que está en el cerebro. Bien, algo que está en mi cerebro, ¿cómo puedo yo explicar el mundo real en base a algo a cuyo conocimiento he accedido precisamente haciendo el porqué de ese mundo real? Aquí hay un callejón lógico sin salida que le llevó a Husserl muy pronto en su obra a decir que la psicología fenomenológica es una vía de acceso a lo realmente importante. Es una escalera que luego se tira, que no es un grande, que es la fenomenología trascendental. 3 minutos y termino. En la fenomenología trascendental hay una a priori de correlación. De tal manera que si en la intencionalidad yo digo que en la vida subjetiva todo tiene un objeto, en el a priori de correlación es distinto. Es que no hay sujeto sin objeto. Peñalara existía hace 100.000 años, que geológicamente seguro que tal, no existía. Peñalara no existió hasta que no la observó el primer ser humano. Esta es la propuesta radical de la priori de correlación, que viene a decir que todo conocimiento requiere de un sujeto cognoscente. Si no hay sujeto cognoscente, no hay objeto conocido. No existe. Ontosemánticamente no existe. No existe esa cara. Esto es difícil de pillar, pero os animo a los que os interesa la fenomenología que deis vuelta, que reuniéis el concepto de a priori de correlación, lo planteó Husserl en 1905, y que es el eje de la fenomenología para entender la fenomenología del siglo XX. La a priori de correlación quiere decir que hay una ontosemántica de tal manera que lo que llamamos realidad es una realidad que construimos los sujetos cognoscentes. Lo que llamamos mundo es el mundo del Homo sapiens. Y es un mundo que cambia históricamente. Esto es lo que en la hermenéutica se habla de las epocalidades, etc. Y ya termino. En esa reducción trascendental hay varias dimensiones de la autosemántica humana. Cualquier cosa que conozca un ser humano tiene estos elementos, estos ejes. Uno, corporeidad. Cualquier cosa que conozcamos está referida a nuestro cuerpo de alguna manera. Tiene una mundanidad.
Nuestro exterior es algo que forma parte de nuestro mundo de la vida. Una temporalidad. Todo lo que sucede en la subjetividad humana está anclado en el tiempo. Está referido al pasado y proyectado hacia el futuro. Una lingüisticidad. Todo lo que somos capaces de pensar, lo pensamos de manera verbal, utilizando los símbolos. De manera simbólica, vamos a decir, pero nuestros principales símbolos son verbales. Cualquier cosa que nos planteemos, incluso nosotros mismos, es algo que hacemos en sociabilidad. No somos capaces, es imposible, es trascendentalmente imposible pensar el concepto de yo sin un concepto de mí. Y una historicidad. La realidad humana cambia con el tiempo. De tal manera que si hemos bajado de la psicología fenomenológica hacia la fenomenología trascendental, una vez que tomamos suelo en estos existenciarios, lo llama Heidegger, en estas dimensiones trascendentales de la vida humana, una vez que tocamos suelo aquí, podemos hacer la constitución del mundo de la vida de una persona etiquetada como sana o de una persona etiquetada como delirante. Y seremos capaces de entender absolutamente lo que cuenta el paciente, de aproximarnos a entender lo que cuenta el paciente con su medida. Esto es lo que llamamos la hermenéutica. Bueno, termino aquí. Mi objetivo no era explicar, pero sí mencionar cosas. Y animaros, voy a poner la última diapositiva. Dos libros muy recomendables recientes. Enactus Sakayaty, de una autora con un nombre bastante difícil, que es no sé qué, Bejaán, incorpora la fenomenología hermenéutica con elementos de enactivismo, un activismo que se procede directamente de la inocencia, y plantea una formulación de la psiquiatría desde el enactivismo. Y Los Indaria, de Giovanni Stangerini, un modelo de psicoterapia fenomenológico, hermenéutico, dinámica, que incorpora los fundamentos filosóficos que os acabo de decir. Pues nada, si alguien tiene algún comentario o alguna cosa más, pues podéis escribir ahí y nada, encantado, mando referencias o lo que sea. Pues nada, ya está. Muchas gracias, Martín. ¿Alguna pregunta en la audiencia? No. ¿Qué piensas de esquizofrenia? Los pacientes se quedan forzados a una actitud de ok para todo, como si ellos en su vida no pueden sufrir. Yo creo que la esquizofrenia nace epogé. Quien nace epogé es el enfermo con crisis de angustia. La desrealización, lo que conocemos en clínica como desrealización, es una epogé espontánea. Pero es un fenómeno que desde mi punto de vista no tiene nada que ver con la esquizofrenia. La esquizofrenia es la construcción de un mundo paralelo, desde abajo. Hay que irse a lo trascendental. Es decir, porque daos cuenta que por debajo de lo trascendental está el centro. Los trascendentales que he mencionado aquí, temporalidad, mundanidad, etc., están ya en estrecha relación con las redes neuronales, las que vamos conociendo. Entonces, en la esquizofrenia, en general, en los trastornos mentales, yo defiendo el modelo de la psicosis unitaria, hay una falta de consolidación, de consistencia de la vida psíquica cuando es tremenda, lo llamamos esquizofrenia, cuando es más reducida, lo llamamos psicosis afectiva, pero yo creo que es un fenómeno de la desrealización. Claro, tenemos en mente el fenómeno del espejo. Pero yo creo que eso no es definitorio. Hay un texto que conocerás de Grackenbull, La pérdida de evidencia natural, que describe el caso, bueno, se va a hablar de síntomas básicos que van a salir. No sé si. Pero vale, la epogea no tiene que ver con la esquizofrenia. Si acaso tiene que ver con la desrealización. ¿Tú crees que sí? Sí, yo creo que sí, pero pueden defenderlo después. Vale. Me voy a hacer yo una pregunta.
La diferencia que hay entre trascendental y trascendente, porque si os adentráis en cosas de filosofía, trascendental es condición de posibilidad. Decimos que una cosa es trascendental cuando sería imposible pensar algo sin atender a aquello. O sea, es trascendental para que yo camine que haya suelo. Si no hubiera suelo, no podría caminar, me caería. Es trascendental. Trascendente es aquello que está más allá. Lo trascendente clásico es Dios, aquello que está más allá de lo humano, Dios. Pero ese es un uso de la palabra trascendente. Pero hay otros usos, de tal manera que desde un punto de vista materialista podemos decir que trascendente es aquello que está en un nivel ontológico superior. Es decir, cuando se ha producido la aparición de propiedades emergentes de los sistemas. Por ejemplo, la biología es trascendente a la química, porque las propiedades biológicas no están de suyo en las moléculas, pero sí que están en la suma de moléculas. Bueno, vale, está bien. Tengo una pregunta más. Muchas gracias, Mapi. Pasamos a la siguiente ponencia.